Amigos, bienvenidos al programa Diálogo, a su segmento de educación financiera. En esta mañana queremos romper mitos. Vamos a hablar de dinero, pero no desde la perspectiva que usualmente implica cuando platicamos al respecto, que es o necesidades que tenemos en el diario vivir, o la implicancia e importancia del dinero, del flujo de efectivo en la economía. Vamos a irnos desde otro ángulo, desde otra perspectiva, y es esto de la sostenibilidad. Y queremos que nos expliquen qué significa esta palabra, porque a todos nos llama la atención que en los últimos años y realmente hace muy poco se hable de sostenibilidad para todo. Creo que en el diario vivir ya hemos aprendido un tanto de que sostenibilidad implica ahorro energético, menos desperdicio de agua porque es un recurso no renovable muy precioso para la vida del ser humano. En el tema de energía eléctrica, el Ecuador ha pasado por etapas un poco duras de racionamiento, pero hoy queremos darle un enfoque distinto. Vamos a hablarlo desde la perspectiva del mercado de valores. Y justamente para eso nos acompaña Carolina Merchán. Ella es economista y jefe de comunicación y estadísticas de la Bolsa de Valores de Guayaquil, amiga ya de este espacio. Bienvenida, Carolina. Muchas justamente voy a usar una expresión bien de la calle. Qué chévere que podamos reunirnos hoy para hablar de un tema que yo conozco, que usted conoce a profundidad, y es esto de la sostenibilidad. Rompamos mitos, como yo les planteaba a nuestros amigos que nos ven y nos escuchan. ¿Qué es esto de la sostenibilidad en el mercado de valores? O sea, ¿cómo explica usted en términos simples lo que es la sostenibilidad a nivel de proyectos reales de la economía? Muchas gracias, Francisco, un gusto, siempre la bienvenida a los radioescuchas de I99. Me encanta este espacio de educación financiera, temas de sostenibilidad, hay muchos mitos que romper. Voy a empezar con el principal. Sostenibilidad es únicamente temas verdes, y no. Para nosotros entenderlo como empresarios, como personas, como comunidad, como sociedad, deberíamos ver a la sostenibilidad como este triple impacto a futuro. Temas económicos, sociales y ambientales. Los tres deberían formar parte, forman parte de los temas de sostenibilidad. ¿Y cuál es la importancia o por qué justamente comentaba que ha habido una mayor implicancia ahora de hablar de estos temas? Son por los riesgos a futuro. Cuando hablamos del mercado de valores siempre hablamos de riesgos ponderados en diferentes partes, ¿no? De rendimientos, que impagos, que un título de valor, que el sector puede caer, que cualquier cosa puede afectar a los temas del mercado de valores, pero también a las propias empresas. Y cuando hablamos de las empresas es imprescindible hablar de este triple impacto. El tema ambiental afecta directamente a la producción de las empresas y afecta también a las sociedades, a los posibles consumidores o las generaciones futuras. El tema social, que no implica solo el tema de empleabilidad o pobreza, sino más allá, calidad educativa, calidad de vida. Entonces son estos temas que también implican justamente al consumidor o el beneficiario final de los diferentes sectores que pueden existir dentro de una economía. Ya no hablemos solo del mercado de valores, sino en general. Hay esa posibilidad de riesgo ahí. Y en temas sociales, ambientales, y me falta un tema, me olvidé. No se preocupe, para eso estamos en ese espacio. Yo creo que más allá de que haya faltado uno en la lista, nos ha dado una del tamaño del supermercado. Más o menos cuando uno va mentalmente o en papel o en el teléfono celular, anotado todos los elementos, porque estamos hablando de empleabilidad, de preservar las fuentes naturales, de producir de manera más limpia, sin afectar al medio ambiente, y una contribución no solamente en el corto plazo, sino también mirando para las futuras generaciones, e inclusive para los que se van jubilando a nivel de la economía, porque cuando hablamos de esto de futuras generaciones, de sostenibilidad, futuro, la gente de hoy no se ve como muy proyectada, porque dicen ya estoy en mis 40, mis 50, qué sé yo, y creen que no van a vivir en esas nuevas etapas, ¿no? ¿Verdad? Pero ¿qué tiene el mercado de valores hablando de sostenibilidad, entre comillas, bonos verdes o todas las alternativas de financiamiento que tiene la bolsa, que no hay en el mercado tradicional? Cuando hablamos en temas de sostenibilidad y mercado de valores,
siempre llega el tema bonos sostenibles y los hemos escuchado, bonos de canje de deuda que pasan por el mercado de valores internacional. ¿Qué ocurre en el mercado de valores ecuatoriano local? Están los bonos corporativos temáticos, como mayoritariamente conocemos, de los bancos, bonos verdes, bonos azules. Y hay un tema bastante interesante que mencionó y recordé la otra vez que estuve aquí cuando hablamos del comportamiento del ecuatoriano en general, ¿no? El comportamiento económico ecuatoriano, y hablábamos de este cortoplacismo que teníamos como un rasgo cultural bien marcado. Y la sostenibilidad justamente dice, está bien que nos veamos en el corto plazo, pero estas son consecuencias de acciones pasadas. Entonces nosotros en este instante necesitamos saber qué va a pasar en el futuro, que no queremos que afecte o que la afectación del riesgo sea mayor. Y aquí viene el tema de sostenibilidad. Y en el mercado de valores, siempre que hablamos de estos temas, son igual a largo plazo. Tenemos los bonos temáticos, bonos corporativos, que casi siempre son entre 5, 4, hasta 6, 7 años, dependiendo del proyecto que se haga. Y también obedece a una necesidad de financiamiento enfocado justamente en este triple impacto, en tema social, económico y ambiental. ¿Por qué? Porque como decía en un inicio, las sociedades son los beneficiarios al final de la economía real y son actores claves no solo del mercado de valores, sino de la economía. Entonces es imprescindible tener en consideración qué es lo que ocurre con estos actores, porque de una u otra forma tienen un impacto en la economía. Entonces, para eso están los bonos sociales, por ejemplo. Tenemos el tema de la producción, un poco energía verde en general, pero también hay otros temas que fluctúan dentro de los espacios cuando hablamos de temas verdes o ambientales. Para nosotros creo que es claro, ¿no? ¿Verdad? Nos venían diciendo desde el 2010, tengo entendido que hay papers desde el 99 diciendo, si seguimos con un tema hidroeléctrico, vamos a tener una insuficiencia de energía porque necesitamos mantenimiento, necesitamos y cuesta, todo eso cuesta. No nos vamos a decir que no. Ser ambientalmente sostenible y mantenerse en el tiempo, en el largo plazo, cuesta. Entonces, para eso están estas alternativas de financiamiento que se conocen como bonos temáticos, pero también dentro del mercado de valores existen unas nuevas formas de estructurar estos proyectos, que son los fondos colectivos o los fondos de inversión. Entonces, tenemos una variedad de fondos que estructuran temas de proyectos en el largo plazo enfocados, ahora, hasta ahora lo hemos visto en temas ambientales, ¿no? Hace más o menos en enero sacaron un fondo colectivo Patrimonio Verde enfocado solo en la generación eléctrica. También tuvimos el año pasado un lanzamiento de un fondo enfocado en temas de construcción sostenible, justamente que ya no necesitemos generación, digamos, hidroeléctrico de la que normalmente conocemos, sino que esa misma construcción o ese mismo edificio tenga su propia autogeneración eléctrica. Entonces, ya tenemos aquí en Ecuador este tipo de financiamiento, este tipo de vehículos que las empresas pueden también adoptar, pero yo también diría que en otros mercados, sobre todo en mercados internacionales, el impacto que genera abrir nuevos vehículos o buscar la forma de innovar de cómo crear más vehículos enfocados en sostenibilidad, también ha afectado y ha creado un impacto positivo en todo esto, sobre todo en temas sociales, ¿no? ¿Verdad? Y en ambientales. Y yo me gusta mucho a mí hablar y decir, el tema ambiental y social debe ir de la mano. Para mí es muy importante que se hable de estos dos en conjuntos, porque nosotros somos un mercado, y me refiero a la economía, nosotros como Ecuador somos un mercado agroexportador, entonces no podemos hablar de la parte ambiental sin hablar de la parte social. ¿Usted cree, Carolina, con base a esto tan interesante que nos ha compartido, que las perspectivas de inversión extranjera a nivel de mercado de valores podrían venir justamente con emisiones de este carácter, de las denominadas, entre comillas, sostenibles? Yo creo que sí, y de hecho hay muy buen apetito, en una entrevista pasada creo que lo había comentado, hay un buen apetito por inversionistas extranjeros en temas aquí de Ecuador que ven a las empresas como algo positivo, justamente porque tienen una mayor organización o estabilidad, no solo financiera, sino también ya de gestión, parte administrativa, y aquí se involucran mucho los multilaterales. Los multilaterales, la banca de inversión internacional tiene un enfoque
y tiene ya sus propios programas de inversión netamente enfocados en temas sostenibles. Si bien el tema verde es uno de los que más se proyecta a futuro, no es el único, pero ahí hay una buena, digamos, un buen apetito por parte de los inversionistas internacionales, que en este caso son la banca multilateral o la banca de inversión. Y no solo lo hemos visto, o no solo eso se comprueba dentro del mercado de valores, sino que también lo hemos visto con el propio gobierno. La mayoría de las inversiones que vienen de proyectos enfocados en sostenibilidad o en temas sociales, urbanización, transporte, medicina, temas de salud, temas de la propia energía eléctrica, entre otros, viene de multilaterales, porque de ellos nace la idea, ellos recopilan diferentes temas de información y sobre todo tienen una agenda de cumplimiento enfocado en eso. Es interesante cuando hablamos ya de la agenda de sostenibilidad, nace justamente a partir de una necesidad de que no había el financiamiento ni la forma necesaria para que las personas, la comunidad, la sociedad se llegue a enfocar en la importancia del futuro en temas sostenibles. Hablando de futuro y temas sostenibles, y ya que entramos a platicar de multilaterales y de la banca de inversión internacional, justamente también se habla de finanzas sostenibles y se hablan de criterios ESG, perdón. Bueno, y en los que andamos a pie, cuéntenos qué significa esto, qué implicaciones tiene, o sea, qué significa realmente para una empresa ecuatoriana empatarse con estos estándares y qué beneficios, obviamente, ¿no? Hay muchos beneficios, más allá de la propia gestión administrativa de la empresa, también es un tema reputacional. Ya internacionalmente las empresas ya no solo son evaluadas sobre el patrimonio, sobre el ingreso, las ventas que puedan generar, sino cuál es el impacto que está generando. Y aquí viene lo que comentaba, los criterios ESG justamente. Claro, cuéntenos qué es ese, no sé, cuidado se me escapa y no me cuenta qué es eso. Ya. Se engloban justamente en este triple impacto que es environment, temas sociales y de gobernanza. Eso es como el tema ESG. Environment ambiental, social, temas sociales y de governance, temas de gobernanza. Pero hablamos de gobernanza de gobierno corporativo. De gobierno corporativo, okay, aclaramos justamente. Eso. Sí, eso iba a aclarar, como que necesitamos hablar de por qué los criterios ESG van más allá justamente de este triple impacto que mencionaba, sino que ya estructura una gestión administrativa superior y mejor. Lo ideal es que las empresas también se estandaricen a niveles administrativos sobre temas internacionales o enfocados sectorialmente en temas internacionales, porque no podemos estar aislados de lo que pasa en temas de globalización. O sea, ahora los temas geopolíticos en esta última década se han potenciado, entonces como empresas eso también es un potencial riesgo para nosotros y nosotros deberíamos estar enfocados en cuáles deberían ser nuestros estándares a nivel internacional para empatar de una u otra forma y hablar el mismo idioma entre las propias empresas. Entonces ahí vamos, y esto no es un trabajo únicamente de las empresas, ¿no? Ese también es un trabajo de la parte pública, de políticas públicas, porque también nos manejamos frente a un plan de desarrollo netamente enfocado en temas de sostenibilidad. Y ahí es importante que las empresas también actúen, participen sobre cuál es el rol de las empresas en temas de economía y generación económica. Y aquí es bien claro, más allá de los esfuerzos y de los planes coyunturales, yo siempre digo coyunturales porque ya los que pintamos canas hemos recorrido cierto trayecto a nivel histórico de lo que ha pasado en las últimas décadas en el país y nos damos cuenta que realmente hablar de programación estructural y de largo aliento no es algo que sea un atributo de los ecuatorianos, siempre somos cortoplacistas. Pero quiero centrarme para ser directo en la pregunta. Desde mi experiencia como empresario, puedo decir que nosotros hemos salido y somos resilientes ante todas las adversidades del entorno macroeconómico local e internacional y estamos adelante y sobrevivimos y si mira uno desde el punto de vista académico puede pensar que hay casi que milagro ecuatoriano de sobrevivencia. Entonces, sabiendo que el desarrollo internacional, las aspiraciones del empresariado no siempre tienen coincidencia en los calendarios con las agendas públicas. ¿Cuál sería su recomendación para la empresa privada? ¿Cuál sería su puntualización sobre la ventaja de que una empresa empiece a pensar en cómo se involucra y cómo implementa estos programas ESG al interior de su propio conglomerado de producción?
Ecuador tiene varios desafíos en temas de política pública, en temas de sostenibilidad y sobre todo en temas de inversión y financiamiento sostenible. Mi recomendación es clara. Hay que alinearnos a estándares internacionales. Ya existen los marcos de finanzas sostenibles a nivel internacional, en Europa, en la propia Latinoamérica tenemos diferentes temas de taxonomía o digamos marcos para las finanzas sostenibles y las empresas pueden acoplarse a eso. Porque no existe aquí en el país no significa que no haya una agenda internacional que pese más. Y yo me quisiera enfocar un poco más en eso, porque al final las inversiones que vienen serían internacionales. Entonces, esos deben ser los marcos regulatorios que uno debe de tener como de antesala y también de ejemplo a las empresas multinacionales o que ya tienen una vasta, digamos, experiencia o consolidación en el mercado internacional, sobre todo con créditos de la banca multilateral o multilaterales en general, ver cuáles han sido los lineamientos que ellos han tenido. Y aquí en Ecuador hay ejemplos de eso, no porque no haya existido una forma o digamos una ruta clara en la política pública o en general en las políticas públicas, no significa que no lo hemos podido adoptar. Aquí tenemos una variedad de ejemplos en temas de empresas. Este grupo DIFARE, que apostó por los temas de responsabilidad social corporativa hace más de 15 años. Antes de que existiera para que no entremos en esa línea divisoria de la publicidad, sí, claro. Pero sí, yo conozco y realmente es un programa tremendamente interesante. Pero más allá de casos puntuales que podemos hacer ventajosamente la lista no es tan corta para hablar de los buenos ejemplos que podemos dar a nivel del empresariado ecuatoriano. Sin embargo, resaltemos, porque usted está diciendo cosas tremendamente interesantes y quiero agarrarle el efecto práctico, digamos así, utilitarista, porque el empresariado tiene que estar consciente que todo este esfuerzo, este costo a nivel de cambios de estructura, a nivel de procedimientos, de romper mitos en cuanto a las decisiones de los dueños, de que se sometan a políticas, en fin, hablamos ahí de gobernanza, pero en contrapartida todo ese esfuerzo y sacrificio en algún caso implica ¿qué beneficios? Porque ¿qué es lo que vamos a conseguir en el Ecuador, las empresas que nos embarquemos en un programa de este tipo si queremos financiamiento a largo plazo desde el exterior? Varios beneficios. Aparte de la parte administrativa, como ya se comentaba, es el tema de minimizar riesgos económicos. Esa es clave. Porque nosotros como mercado de valores siempre hablamos de riesgos y para nosotros el tema de sostenibilidad también es un riesgo que se mitiga cuando uno cumple estos criterios o sigue estos marcos internacionales. Además que una vez que ya pasemos todos estos procesos, porque son procesos para algunos un poco más tediosos que otros, pero cuando ya pasamos toda esta variedad, estas fases, llega el punto de, bueno, ahora sí ya quiero que alguien invierta en mí. Y la inversión va a ser más fácil para aquellas empresas que han podido o que han realizado o que han invertido justamente en sus propios cambios estructurales de gobierno corporativo. Cuando habla usted, Carolina, de más fácil, yo sí creo que debemos puntualizar dentro de ese contexto a que nos estamos refiriendo. Porque ese beneficio, yo sé, yo estoy haciendo preguntas capciosas porque yo sé cuál es el beneficio, pero quiero que usted, que es mi invitada, comente. Cuando una empresa ha hecho todo ese sacrificio, usted dice, sí, temas de seguridad, todo lo que suena muy romántico, pero aquel que necesita, y voy a hablar desde la perspectiva bien callejera, y si necesito el billete, todo este esfuerzo, esta inversión, ¿de qué manera me va a dar réditos? Yo creo que aquí hay un tema financiero que hay que topar y es justamente el tema de los rendimientos. No solo la colocación, o digamos yo tengo un crédito, la colocación va a ser más fácil, más inmediata de lo que actualmente puede ser. Por ejemplo, creo que el año pasado tuvimos una colocación del 80% más o menos. Eso quiere decir que las personas de todo lo que una empresa emitió, los inversionistas compraron un 80% de todo lo que se emitió, más o menos en promedio, ¿no? ¿Verdad? Y aquí estoy agarrando todos los títulos valores que puedan existir en el mercado de valores. Pero cuando hablamos de bonos temáticos, sobre todo, o temas ya sostenibles, la colocación primero es rápida, se hace de casi 1, 2, hasta 6 meses, toda la colocación y la compra de todas esas emisiones es rápida. Y es del 100% ahora último, siempre y cuando las empresas hayan tenido justamente este tema de fases.
porque una empresa que no haya cumplido con todas estas fases de ser sostenible se complica más porque los multilaterales o los inversionistas tienen una lista de Papá Noel de criterios, de decir, a este check, este no, este sí, este no, aquí como que te falta, y usualmente saben decir, necesito que todavía pongas tu casa en orden para yo poder invertir en ti. Esa es como en la parte más criolla del asunto. Luego viene la parte de los rendimientos. Cuando hay rendimientos en temas de bonos sostenibles que ya se cumplen, el cumplimiento de todas estas fases permite también mejores tasas de retorno. A eso quería llegar. Sí. Y eso es lo que finalmente perturba el entorno económico y concretamente el perfil de una empresa. Entonces estamos hablando de que todo este esfuerzo administrativo, de gobernanza o administrativo, de mirar más allá de lo que usualmente estamos acostumbrados los empresarios como nuestro quehacer de trabajo, tiene un beneficio tangible, que es básicamente mejores tasas y mejores plazos. Mejores tasas, mejores condiciones de pago, mejores plazos, una mayor cantidad de inversionistas también que puedan formar parte de esa emisión, y también tenemos a, digamos, estos multilaterales o esta banca de inversión en forma de, se llama como banca de ángeles, que son los multilaterales que traen inversionistas que tienen un proyecto o una banca de inversión pequeña enfocada solamente en estos proyectos. Y cuando hablemos pequeña, ojo que no es pequeña en los estándares ecuatorianos. Eso iba a decir, no nos referimos a pequeña, sí, 1 o 2 millones, no, estamos hablando aquí de miles de millones. Y son justamente eso el tema de inversión. Y ya cuando una empresa sale a emitir en estas condiciones completamente favorables para la empresa, ya en un futuro, si uno quiere volver a sacar un crédito con algún multilateral o emitir un nuevo bono temático, es sencillo. Pero es completamente sencillo porque ya tiene el respaldo del mercado de valores, tiene el respaldo no solo de la superintendencia como el ente regulatorio aquí en Ecuador, sino que también ya tiene el respaldo internacional de toda la carga que se llevó al invertir en gobierno corporativo, en temas de sostenibilidad, en temas de financiamiento o en, digamos, poner la casa en orden en temas financieros. También es muy importante. Entonces, todo eso ya es un plus completo que se da. Esa reestructuración es algo que lo pueden seguir usando a futuro para diferentes emisiones o diferentes inversiones en temas de sostenibilidad. Inclusive en empresas que están dispuestos, porque para crecer y dominar mercados necesitan aperturar su propio capital. Esa es la opción. O sea, yo compro la idea, Carolina, con todo lo que hemos platicado esta mañana. Realmente muchísimas gracias porque hemos abordado temas que usualmente no están en la agenda de la conversación de todos los días. Y esto de aquí, que aparentemente es mucho sacrificio, sin duda en la parte de la línea final que interesa a los empresarios, se convierte en muchas más opciones nuevas que permitan financiamiento a largo plazo en mejores condiciones y con un énfasis reputacional que es muy valioso para la apertura de capitales y captación de financiamiento desde el exterior. Así que amigos, por favor, hacer la tarea a nuestros amigos empresarios de que no es incompatible el desarrollo mirando hacia el futuro de las nuevas generaciones, haciendo esfuerzos por un ambiente laboral, administrativo y que haya respeto adicionalmente por nuestra ecología, por el medio ambiente y la naturaleza, que es imprescindible parte. Somos una simbiosis, el ser humano y la naturaleza. Así que a trabajar, amigos. Creo una positiva lección esta mañana en esta plática tan interesante con Carolina Merchán de la Bolsa de Valores de Guayaquil, a quien ya desde ahora volvemos a comprometer para que nos acompañe en estos temas tan interesantes de difusión. Con ustedes nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias, un gusto.